Consejería orientativa. Momentos de conocer las respuestas de la palabra a las diferentes inquietudes de la vida. Así, finalmente hemos llegado, Mariana, a la estación preferida para muchos, porque evacúan muchas dudas. Principalmente pedimos siempre que sean preguntas doctrinales, que es lo más importante. Sabemos que muchos tienen sueños. Vamos dando una idea de las simbologías, como para que ellos sepan interpretar, en el caso que el sueño sea de Dios. Siempre recordamos, no todo sueño es de Dios. Si es un sueño es de Dios, se va a confirmar con una palabra, con un mensaje, con algo que me comente un hermano, con otro sueño, con una visión, con algo más. O se va a repetir muchas veces ese sueño. Pero después en mí está el investigar la simbología de lo que sueño y ver. Primero siempre vamos a atender los temas más complicados en la escritura, los de más difícil comprensión, ¿cierto? Bien, tenemos ya la primera pregunta. Y dice Ezequiel Acosta: conforme a 1 de Corintios capítulo 14, donde el apóstol habla de curarlo, ¿es lo mismo que ser profeta? ¿Podría dar una definición de profetizar? Dice así, 1 de Corintios capítulo 14, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Siempre hay que tener en cuenta esto, es decir, hay que poner como en contraposición el Antiguo Testamento siempre con el Nuevo Testamento, es decir, entrelazar la doctrina, entrelazar el mensaje, porque es toda una estructura el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento no hay que confundirlo con la ley de Moisés. La ley de Moisés abarca parte o gran parte del Antiguo Testamento, pero no lo es todo. Hay mucho antes de la ley de Moisés e incluso del nacimiento del pueblo judío o del llamamiento a Israel. Tenemos que ver cuál es la vida de los profetas antes y después. El profeta es aquella persona que recibe un mensaje de Dios y que por lo general tiene una edificación general, o sea, una edificación para terceros, con un gran alcance. Por eso usé la palabra general, pero se superponía con la otra que había dicho. Entonces, un profeta va a tener una revelación de Dios, el cual va a ir dirigido a toda la población, a toda la comunidad. Ese es el profeta. En este caso puede ser una iglesia, puede ser un sacerdote, puede ser un rey. Siempre va a ser algo generalizado que va a tener un alcance mayor y va a recibir un mensaje de Dios de algo que va a ocurrir o que está sucediendo, pero que por medio de la profecía se revela algo que nadie sabe. Es decir, si yo voy a decirle hoy a un gobernante, ¿sabes que hay coronavirus? Va a decir, bueno, para saber que hay coronavirus no hace falta ser un profeta. Si yo le digo, ¿sabes que Dios es amor? Me va a decir, eso está escrito en la Biblia. Es decir, el profeta aportaba algo nuevo, algo oculto. Por eso el profeta trae consigo revelación de la voluntad de Dios. Al igual que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también se corría, y en estos días, se corría el riesgo de que se entremezclasen falsos profetas diciendo que Dios les había hablado y sin embargo eran inventos de su mente o de su corazón. Por eso siempre se pide confirmación. Los reyes pedían confirmación, los sacerdotes pedían confirmación y todo aquel a quien iba dirigida una profecía siempre pedía confirmación. No era muy común el profeta ambulante que profetizaba a un grupo pequeño o daba profecías personales. Por lo general los profetas en la Escritura eran personas que tenían un alcance y una llegada, por así decirlo, masiva. O bien a personas encumbradas cuyas decisiones iban a provocar un cambio masivo, es decir, en los súbditos o en su población.
En el caso del sacerdote, en todos los que estén debajo de su cuidado. Eso es la parte de los profetas. Los profetas iban y daban una palabra al rey y le decían, así dice el Señor, en 3 años y medio no va a caer lluvia del cielo, o en 1 año no va a caer lluvia del cielo, o va a venir una guerra inminente a tu país, como le tocó decir a Jeremías, o bien escribir profecías que iban a ser de cumplimiento posterior. En este caso, el profeta solamente iba, declaraba la profecía y luego esperaba el cumplimiento. Ese profeta que tenía ese cumplimiento largo, por lo general era aquel blanco fácil, es decir, la gente se burlaba de él, decían que era mentira porque el terremoto que iba a ocurrir nunca ocurrió, porque la guerra que dijo que iba a venir algún día nunca dijo una fecha y puede ser que venga dentro de 100 años o de 1000 años. Otra característica del profeta era que el profeta tenía una vida de testimonio. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el profeta que yerra no es profeta de Dios, es decir, el profeta que dice que va a llover y no llueve, no tiene el teléfono de Dios, por así decirlo. Estos profetas tenían testimonio, estos profetas tenían una vida apartada, no solamente apartada en cuanto a estar lejos en el pensamiento y en el espíritu de las prácticas mundanas, sino también a veces se apartaban incluso físicamente o geográficamente. La Escritura tiene varios ejemplos de profetas que podemos tomar y ver más o menos las características de ellos. Luego en el Nuevo Testamento se habla del don de la profecía como un don, es decir, Dios mostrándole a alguien que algo iba a suceder. Así como el profeta Agabo dijo así, atarán con este cinto al hombre de quien es dueño del cinto, tomó el cinto del apóstol Pablo, se ató los pies, se ató las manos y dijo así, atarán al hombre cuyo propietario es este cinto y lo entregarán a las autoridades. Y el apóstol Pablo dijo, sí, ya sé que me pueden esperar arrestos, pero no voy a volver atrás porque es la voluntad de Dios que yo siga adelante. En este caso, lo que parecía una profecía individual también era para personas importantes, para personas con una llegada diferente. El apóstol Pablo era un referente muy importante en aquellos días. El don de profecía es aún más acotado que lo que tenía el profeta Agabo y eventualmente puede Dios revelar algo que está sucediendo y que esa persona no sabe, o algo que va a suceder y que esa persona no sabe. Pero el testimonio tiene que ser un requisito todavía importante y quizás no se prolonga en el tiempo. No necesariamente una persona tiene que decir profecías todos los días, porque luego se obliga a decir algo y finalmente termina inventando y hablando cosas de su corazón. Esas son las grandes diferencias. Después todo lo demás que está fuera de ahí ya son inventos, gente como dijimos estos días, son agoreros, son hechiceros cristianos, son gente que juega con este don y les da tropiezo a grandes congregaciones y también a siervos, porque el siervo está desesperado por escuchar la voz de Dios y como es más difícil orar, leer, consagrarse, santificarse, dice, mejor decime vos qué es lo que Dios quiere para mí, y bueno, terminan siendo como un profeta envejecido que ya no tiene voz de Dios, sino que simplemente le quedó el eco de lo que una vez supo, de qué temática o de qué forma habla Dios a los hombres. Estamos en Consejería Orientativa y esta pregunta dice, Cristina Castillo, ¿está mal que los hijos hagan la primera comunión si uno de los padres no es cristiano? En lo que tiene que ver otras religiones, nosotros ya hablamos diferencias, pero tampoco podemos meternos en un tema que está lejos de lo nuestro, del ámbito nuestro. Si uno de los dos es cristiano, estaría mal. Ahora, si uno es católico y el otro no es ni católico ni nada, eso lo tienen que decidir en la pareja. Son cuestiones de las creencias. Nosotros creemos que eso está mal, el bautismo de niños, porque el bautismo representa arrepentimiento. Y un niño no tiene de qué arrepentirse. No obstante eso, no podríamos dar consejos a personas que ya están en otras religiones porque desconocemos sus rituales. Si yo le tuviese que dar un consejo, le diría directamente, no lo bautices. A mí nunca me bautizaron. Mi hermana mayor fue bautizada y creo que somos 2 en la casa, o una sola bautizada y otros 3 no bautizados, algo así. Otra pregunta nos dice Nancy Beatriz Mercado. ¿Cómo puedo saber si un sentir que tengo en mi llamado es realmente de Dios? Si mi llamado es realmente de Dios. Si tenés alguna pregunta,
estamos en Consejería Orientativa. Es el 011 6263 0039. Es para saber cómo identifico si soy llamado, cómo me doy cuenta si fui llamado. Hay veces que Dios nos lo hace saber por ciertas manifestaciones, ciertas señales, cierta bendición que nos da en diferentes aspectos. Puede ser liberación, sanidad, visiones, sueños, una palabra, un sentir, señales en la casa, familiares sanados, prosperidad. Hay muchas formas en las que Dios habla a aquel a quien lo está llamando. No obstante eso, hay personas que no tienen el discernimiento, ni la madurez, ni la espiritualidad para tener todas estas experiencias, y tampoco su llamado quizás es un llamado a evangelizar el mundo, por ejemplo. Es un llamado a una tarea específica que requiere un proceso de crecimiento a mediano plazo o a largo plazo. Eso hace que cuando Dios le hable, sus oídos no estén afinados para escuchar, o que Él no tenga tanta fe como para pedir un milagro o pedir una señal. Lo mejor es, si quieres saber si Dios te llamó o no te llamó, comienza a servir, comienza a leer las Escrituras, escucha predicaciones. Si todas estas actividades, 2, 3, 4 actividades, comienzan a despertar en ti algo más, quiere decir que Dios te está llamando a un compromiso un poco superior. No obstante eso, hay que recordar que todos los cristianos hemos sido llamados a ser canal de bendición. Es decir, todos tenemos la obligación de hablarle a un compañero de trabajo, a un pariente, a un amigo, siempre que se presente la circunstancia adecuada, ¿no? No vamos a ir a querer convencerlos por la fuerza, pero al menos dar testimonio. Todos tenemos la obligación de ser parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Todos tenemos la obligación de cantar a Dios, adorar, congregarnos, colaborar, sirviendo en cualquier área, por más pequeña que sea, y también colaborar aportando parte de nuestra economía, porque es la única forma en que un grupo puede funcionar. Y dice esta pregunta Sheila Zarza Quintana. Si yo me aparté de los caminos de Dios, cuando vuelvo a congregarme, ¿me tengo que volver a bautizar en agua? No, la Escritura dice que solamente un bautismo. Dice Dios, un Dios, una fe, un bautismo. Ahora, si te bautizaron por esparcimiento, es decir, tirándote agua, hay algunas congregaciones que tienen esa costumbre. Puedes bautizarte por inmersión, porque vos podés considerar que no se cumple el requisito de haber sido sepultado a la vieja vida. Seguimos con preguntas. Dice, ¿se puede pedir a Dios una pareja? ¿Es posible que Dios te deje soltero? Tengo miedo de quedar soltero, por eso pensé salir con alguien del mundo. Bueno, es una pregunta un poco compleja, y sé que hay muchos siervos de Dios escuchando, y voy a tratar de ser lo más específico posible y más descriptivo posible. La religión usó durante muchos años ciertas doctrinas que las armaron en forma estructuradas y rígidas. Con esto quiero decir que fueron más rígidos que Dios y fueron más estructurados que Dios, siendo que Cristo, en aquellos días la gente se lavaba las manos como un simbolismo religioso, y Cristo no lo hizo. Guardaban el día de reposo y Cristo no lo guardó, porque habían armado de todo esto una religión. Entonces los seres humanos somos propensos a la religión. Si mañana vemos que un predicador predica con una corbata verde y se sanan los enfermos, no te quepa la menor duda que va a haber alguien que va a andar con corbata verde, porque van a tratar de imitar y creer que ese es el secreto. Si alguien ora y dice tales palabras, van a tratar de decir exactamente las mismas palabras, porque va a creer que es como una fórmula mágica, o como si fuese así un verso mágico. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la Escritura está llena de casos excepcionales, es decir, que casos
que si bien Dios da una norma, Dios da una enseñanza, las da como diciendo, esta es la perfecta voluntad de Dios. Pero puede ser que haya personas que no cumplan todos los requisitos y de tal manera yo le voy a dar concesiones, les voy a permitir que hagan algo que quizás está prohibido en ese entonces, como por ejemplo Cristo con la mujer samaritana, que a las mujeres no se les tenía permitido enseñar al hombre. También convengamos que a la mujer no la mandaban a la escuela, entonces ¿cómo una mujer iba a enseñar al hombre si no había ido a la escuela anteriormente? Hoy es muy común que la gente vaya a la escuela, pero en mis épocas de niño era muy común que gente no terminase siquiera la primaria, gente adulta. Cuando yo ya fui creciendo como niño, la mayoría ya tenía la primaria. Cuando yo ya fui avanzando un poco más, ya había gente que ya tenía el ciclo básico que le llamaban, que era hasta tercer año. Y después del tiempo ya la mayoría de gente iba teniendo la secundaria. Pero remontados en el tiempo, las mujeres no se las instruía. Entonces, obviamente el apóstol Pablo va a decir, no voy a permitir que la mujer enseñe al hombre. ¿Cómo va a enseñar si no tuvo instrucción, no leyó los libros, nunca recibió instrucción religiosa? Entonces, la Escritura está llena de casos excepcionales. Hemos hablado de José, hemos hablado de David con los panes de la preposición, hemos hablado del divorcio y ciertas situaciones. Hoy los tiempos han cambiado aún más. Cuando Dios dice que el hombre se case con una mujer cristiana, que sean del mismo yugo, no pretende hacer simplemente algo tajante, porque en todo caso, bajo esa norma, Dios le hubiese impedido a José que se case con la hija de un sacerdote pagano en Egipto. Sino, si tenés jóvenes a tu alrededor que son cristianas, son las primeras que tenés que ir a buscar, es lo que dice Dios. Después, si estás en un caso excepcional, que ya alguno dirá, no, yo quiero ver qué pastor, cualquiera que me esté escuchando hoy, que crea que es sabio, que crea que es instruido en la palabra, que me diga quién se hace responsable ante Dios cuando una persona ya va pasando los 34 años y le dice, tengo un compañero, una persona que me quiere, y decirle, no te vas a casar porque esa persona no conoce a Dios, pero si es una persona buena, tiene valores, él no me va a impedir que venga a la iglesia, no. Algunos hasta de su propia denominación quieren que se case. Claro, porque ellos ya están casados. Entonces, ¿quién de los que están escuchando está dispuesto a sacrificar y que Dios mañana le pida cuenta por lo que han hecho? Dejar a una persona soltera hasta los 45 años de su vida y llorando porque no puede tener un hijo y porque la congregación la van a condenar si ella se casa con aquella persona que, a pesar de que tiene buenos valores, que no le impide que se congregue ni nada, pero como no va a la iglesia, es decir, en una iglesia entonces, si no hay de la edad de los 35, la mujer se tiene que ir. ¿Sabes lo que han logrado hacer muchos? Lo que han logrado es que la gente se aparte. Se apartan de la iglesia y cuando están apartados se juntan, se casan y ya después vuelven casados. Ahora, ¿es necesario todo eso? No, más bien es mejor decir, mira, has buscado cristianos, creo que también hoy existen muchas posibilidades más que antes, a través de las redes se organizan campamentos, eventos para líderes. Por ahí, si se tiene el tiempo y el dinero para ir, sería bueno intentarlo. Y si no, si ya han pasado muchos años y uno ve que ya no hay chances, que lo intentó, decir, bueno, Señor, ponme aunque sea cualquier persona que tenga valores. Porque a veces dice la Escritura que hay gente del mundo que es más astuta y más sagaz que los hijos de luz. Y hay gente que sin tener a Dios hacen por naturaleza lo que Dios quiere que hagan. Es decir, gente que ya es buena. No decimos que uno va a ser salvo por ser bueno. Nadie va a ser salvo por bueno. Pero digamos que los valores que otra persona los adquirió después de haber andado en la droga, en la delincuencia, de haber estado preso, ya hay personas que esos valores los tienen incorporados. Es decir, no va a ser un hombre que le va a golpear a su mujer ni la va a maltratar. Y tal vez ella esperó que aparezca un cristiano y no apareció. Entonces, bueno, hay que entender que son casos excepcionales. Has esperado 1 año, 2, 3, 5. Alguno me preguntará, ¿cuántos años debería esperar una mujer? Yo no lo sé. Yo lo único que digo es que yo, como varón de Dios, jamás le pondría una carga a una mujer ni a un hombre que han esperado mucho tiempo y lo han intentado y no han encontrado a la persona que aman. Tampoco le podemos decir que se casen con una persona que no aman. Porque tarde o temprano, después, cuando veamos a chicos abandonados y niños sin padre y sin madre,
nos vamos a sentir culpables de haber empujado a una persona, y además todo siervo de Dios sabe que los pastores no estamos en lo más mínimo para organizarle la vida a nadie, sino solo para enseñarle las Escrituras y mostrarle toda la palabra, no solo la que da la idea de crear religión, de crear dogmas y doctrinas y argumentos rígidos, sino también comentémosle a la gente los casos excepcionales en la Biblia, que muchos pastores no los quieren hablar. ¿Por qué? Porque ellos tienen su esposa, porque ellos están bien contentos, llegan a su casa y tienen con quién compartir. Entonces hay que explicar a la gente que hay casos excepcionales en la Biblia que han ocurrido, y muchos a quien Dios llamó a personas que no eran dignas de ser llamadas. O como el eunuco, a quien Felipe le predicó, ¿no? Y él no entendía las Escrituras y lo terminó bautizando. Así como aquel centurión a quien no era digno de que se le predique, y Pedro no le quería ir a predicar. También fue una excepción en esos días. Esta pregunta es de Carlos Escobar. Dice, ¿el ayuno es obligación hacerlo? Nada es obligatorio en la Escritura. Nada es absolutamente nada es obligatorio en la Escritura. Hablamos de este tipo de prácticas. No hay un manual que diga tenés que ayunar 2 días, 3 días, 5 días. Este tipo de prácticas. Sí es obligatorio congregarse, pero estamos refiriéndonos al ayuno. Nada es obligatorio en el sentido de que nadie te va a decir hacelo. Nosotros te vamos a dar la enseñanza. Al igual que te enseñamos y te decimos, la Escritura dice que si te congregas más, tienes más chance de disfrutar las bendiciones de Dios. Pero no vamos a ir a buscarte a tu casa y obligarte a que te congregues. Porque todo lo de Dios es voluntario. Abrir el corazón es voluntario. Aquí no va a la astucia del espíritu como aquella anécdota, o obligar a la gente a que acepte a Cristo. Todo es voluntario. Nada se impone así como por obligación. Si Dios te dice que si no aceptas a Cristo no hay chance de que entres a la eternidad. Y en este caso es una condición inalterable, insuperable. Es una condición, pero no una obligación. Tú lo tomas o tú lo dejas. Tú escuchas el consejo de Dios, lo tomas o lo dejas. Tú escuchas el consejo de un siervo, lo tomas o lo dejas. Los siervos de Dios no estamos para dirigirle la vida a nadie, absolutamente a nadie, sino para enseñarle las Escrituras bien, bien claras. Si tú me dices, yo siento el deseo de ayunar, yo te enseñaré cómo ayunar. O te diré qué dice la Escritura acerca de los diferentes ayunos de Dios. Si tú me dices, quiero llegar a tal lugar, yo te mostraré las herramientas más efectivas para llegar a ese lugar. Pero en ninguna manera te diré que si ayunas más vas a ser más espiritual que el pastor o que el líder. Eso es una gran mentira y un gran error en el cual cayó la iglesia cristiana durante muchos años. Cristian Marín pregunta, ¿la Santa Cena se puede tomar si no estás bautizado? La Escritura no pone un requisito de que tienes que estar bautizado para tomar la Santa Cena. Pero se estableció como una convención, como un convencionalismo, como una costumbre a la cual yo adhiero, y es, si vos entendés lo que es la Santa Cena, tomala. Si no la entendés, no la tomes, porque vas a tomar juicio, dice la Escritura. Te va a hacer mal la Santa Cena, te va a traer consecuencias malas. Entonces, si entendés la Santa Cena y tenés madurez para eso, y no te bautizaste, bautizar es el ABC. Entonces, en otra palabra, a mí me estás diciendo que realmente no entendés absolutamente nada de la Santa Cena. Porque si aún no pudiste entender el bautismo y entender que debes ser obediente con un ritual que el Señor te pidió que lo hagas como testimonio público de aspiración a una buena conciencia. Si todavía no estás preparado para hacer eso, en absoluto, desde mi punto de vista, estás preparado para tomar una Santa Cena, porque en el bautismo, si tú dices, me bautizo mañana o pasado o el mes que viene, no va a marcar gran diferencia. Pero si tomas una Santa Cena sin estar preparado para hacerlo, puede ser que tengas consecuencias negativas en tu vida. Claudio de Garín pregunta, quería saber por qué hoy en día no se cumple la ofrenda, siendo que está en el Nuevo Testamento, y se piden los diezmos, que es la ley mosaica para los judíos. No, ese es un error. El diezmo no pertenece a la ley mosaica. Melquisedec les dio los diezmos a Abraham, y después de la vida de Abraham, ya siendo viejo casi 100 años, nació Isaac. Después a Isaac le nacieron Jacob y Esaú. Y después
Jacob se fue a vivir a casa de su tío en Madián, al norte de Israel, en Samaria. Después de él tuvo 4 esposas. De una de ellas le nacieron los hijos de José y Benjamín, sus hermanos. En total tuvo 12, además de Dina, la otra hija de Jacob. Eran 13. Y después de eso se fueron a vivir a Egipto. Muere José, pasan muchísimos años, recién aparece Moisés. Todavía Moisés tampoco tenía la ley. Después de que Moisés estuvo 40 años con Jetro en las tierras de Madián, vuelve, libera al pueblo de Egipto, entran al desierto. Después de un tránsito bastante avanzado, recién recibe los 10 mandamientos y recién recibe la ley. O sea, y ya el diezmo existía antes. Además, tanto el diezmo como las ofrendas son parte de la esencia del hombre. Sin ir mucho ni avanzar mucho en la escritura, en el Génesis, el hijo de Adán, los primeros hijos, Caín y Abel, la muerte de Abel se da por el tema de las ofrendas, porque uno da lo mejor de las cosechas, es decir, sería como el diezmo, ya era una obligación. Las ofrendas es algo voluntario, todo esto era voluntario, pero dice que Dios esperaba que sea lo mejor cabal, o sea, que no lo engañes. Y dice que Caín traía algo, en cambio Abel traía lo mejor, es decir, lo que correspondía, lo mejor para Dios. El diezmo no pertenece a la ley mosaica, tanto diezmo como ofrenda son un acto de fe, porque uno da contando en que Dios te va a multiplicar aún más. Es la esencia de la comunión con Dios. Ni hablamos ni del judaísmo, ni hablamos siquiera del cristianismo. Hablamos de la esencia de la comunión con Dios, es el dar a Dios de lo mucho que nos recibimos cada día. Alguien pregunta aquí, ¿el diezmo, si no se da a la iglesia, se puede dar a alguien que esté en necesidad? Bueno, eso sería administrar, que te hayas constituido en el administrador del diezmo, es decir, yo le doy a Dios el diezmo, pero le doy a mi pariente que está en necesidad, en realidad no se lo doy a Dios. Yo cuento siempre un ejemplo. Yo cuando era joven iba a la iglesia y tenía una motocicleta y la di para Dios. Antes de darla para Dios, yo pensaba y digo, si doy la motocicleta para la iglesia, tal vez el pastor se la termina quedando, la termina usando su hijo, se la da a un pariente. Entonces dije, no, Señor, no lo voy a dar. Entonces Dios me dijo, ¿y a quién darías la motocicleta? ¿Al pastor o a mí? Yo le dije, a ti, Señor. Y bueno, y vos, me dijo, sentí una voz que me respondió y me dijo, ¿y vos pensás que yo no sé cuidar de lo mío? Si me lo das a mí, yo voy a saber cuidarlo. Entonces dije, tenés razón, Señor. Fui y la doné a la motocicleta. Nunca más me pregunté, pero no te constituyas en administrador de algo que nadie te ha puesto como administrador. Si crees en Dios y crees que existen los siervos de Dios, busca un verdadero siervo de Dios. Ahora, si en tu iglesia donde tú vas crees que no es un buen siervo de Dios, busca un lugar donde creas que es un buen siervo de Dios y que te va a alimentar y que te va a enseñar y que te va a proteger y te va a guiar. Pero en ninguna manera te autonombres administrador de los diezmos o de las ofrendas, porque esa es como un capricho personal. Además, sería muy triste. Yo no sé a qué iglesia te congregas, pero me sentiría yo a lo lejos, me siento triste en parte, porque digo, en esa iglesia apagan luz, han comprado la silla donde tú te sientas, han gastado en el micrófono, el pastor o el líder ha estado reparando el cable que se les cortó en la semana, comprar los parches de la batería, pintar la iglesia, comprar el púlpito, viajan para darte un mensaje y esperan, al menos hacen todo lo que tienen que hacer. Y cuando alguien dice, bueno, finalmente me decido a dar un diezmo, tú lo administras y lo das al que anda caminando por la calle. Y en la iglesia el próximo fin de semana el parche de la batería está roto y no podrán tocar con batería, así que tocarán solo con guitarra criolla. Dios lo instituyó de tal manera que fue así. Además se siguieron recibiendo ofrendas y alguno dice, pero yo quiero ser bíblico. No digas eso. Es mejor que te aferres al diezmo y a la ofrenda, porque si quieres ser bíblico, no te olvides que Bernabé vendió toda su heredad y vino y lo puso a los pies de los apóstoles. Que Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y sígueme. Yo creo que con diezmo y ofrenda es lo mejor que Dios puede instituir, porque de esa manera se suplen los proyectos cristianos,
No se le exige a nadie que haga un sacrificio sobrehumano, excepto a los que son llamados para un servicio de estas características, y la obra de Dios avanza. Otra pregunta tenemos aquí, estamos en la estación de consejería orientativa y dice, ¿me puede explicar el pasaje que habla, ve y toma de mi parentela mujer para mi hijo? En Génesis 24:3 dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sigue diciendo Génesis 24, versículo 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Obviamente hay que, como siempre decimos, uno tiene que situarse en el contexto antiguo. En aquellos días los pueblos tenían costumbres muy, muy diversas de un pueblo a otro. Hoy tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para poder situarnos en aquellos días, debido a que la globalización nos ha hecho sentir que todos pensamos lo mismo, decimos lo mismo, tenemos las mismas costumbres, comemos con cuchillo y tenedor, nos vestimos con la ropa muy parecida, hasta las canciones mismas se cantan en China, en Japón, en todos lados se canta lo mismo prácticamente. Entonces es importante que nosotros podamos situarnos allí. Cuando se habla de buscarle hija a Isaac, se le dice, ve al pueblo que tiene mis costumbres, porque había pueblos que hacían pasar a sus hijos por el fuego, había pueblos que sacrificaban a sus hijas o a sus hijos a los ídolos, había pueblos que tenían toda clase de prácticas aberrantes hacia Dios. Hoy, por eso digo que hoy hay que tener en cuenta que el contexto ha cambiado, y yo espero que nadie malinterprete. Yo a mi hijo le recomiendo que se case con mujer cristiana, a mi hija lucharé para que se case con una persona cristiana, porque habrá muchas cosas más en común. Pero hoy no hay una diferencia tan grande entre el cristiano y la persona que vivía en la antigüedad y la persona que no va a la iglesia, si es que tiene buenos valores. No hablamos de un narcotraficante, obviamente, hablamos de gente que tiene buenos valores. En la antigüedad no era que la persona cristiana estaba a favor de la fe y el otro no creía en Dios simplemente, o que iba a los bailes y el cristiano no iba a los bailes. No, en la antigüedad practicaban la prostitución idolátrica, es decir, llevaban a sus hijas a que se prostituyan en los altares, hacían caminar a sus hijos por el fuego, se flagelaban el cuerpo, sacrificaban a sus hijos a cierta edad si consideraban que su Dios lo requería, o incluso tomaban dentro de su parentela hijos. Dice un caso que habían tomado por esposa a la esposa del propio padre, de un padrastro o algo así, la Escritura, que cuenta acerca de este tipo de casos y este tipo de prácticas. Entonces, la diferencia que llegaba a haber entre un cristiano y una persona mundana podía ser pequeña en cuanto a que la persona ya era buena de por sí, como podemos poner algún caso de centurión, que ya era bueno, pero no conocía todavía la fe, pero ya era bueno, tenía buenos valores, tenía buen corazón, o directamente la otra persona decía, bueno, hasta nuestro primer hijo lo matamos y lo sacrificamos para tal Dios, para que después los otros nos salgan buenos. O cuando sea pequeño o pequeña, se la entregamos o la vendemos a tal tribu para que con la plata que vamos a recibir del primer y el segundo hijo, construimos o compramos un campo. O sea, hoy las leyes, en cierta forma, y la globalización han equiparado de lo que se debe hacer como valores humanos. Ahora lo que uno está en juego es decir, quiero una persona cristiana para que comparta los valores de la fe, para que podamos ir a la iglesia juntos, leer la Biblia, si queremos ir a un comedor vayamos juntos, si queremos hacer un programa de radio hagamos juntos. Todo eso es como una bendición extra y es lo que cada uno tiene que buscar. Pero cuando ya ocurren casos excepcionales de personas que han buscado y están solteras 5 años, 7 años, 8 años, 10 años, el reloj biológico de las mujeres avanza, de los hombres también. Entonces hay que pensar, decir, Señor, ¿no será esto un caso excepcional? Y liberarle y decirle, bueno, si tienes a alguien en vista y es una persona correcta para ti, yo no te voy a impedir. Yo te enseñé lo que dice la Escritura, has buscado, he visto tu paciencia, tu esfuerzo, pedíle a Dios que te guíe ahora. Es un camino incierto,
Tenemos el caso de Esther también, un camino incierto, pero cuando uno confía en Dios sabemos que puede transformarlo Dios, hacer que las cosas jueguen a nuestro favor, cuando aún aparentemente nada jugaría a favor. Hablamos de la esclavitud de Daniel y de los jóvenes que terminaron siendo de bendición en tierra de esclavitud. Otra pregunta dice, ¿qué quiere decir? Creo que está entendible la respuesta. Creería que sí. ¿Seguimos? Seguimos. ¿Qué quiere decir con que Cristo descendió a las profundidades de la tierra y se llevó a los cautivos? Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4, 8 al 10. Cuando la Escritura dice que llevó cautiva a la cautividad, no quiere decir que descendió y se llevó a los cautivos abajo. Lee por favor el pasaje. Efesios 4, 8 al 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando dice que lleva cautiva la cautividad, es decir, Él atrapa al atrapador, Él destruye al destructor, Él cautiva al cautivador, es decir, Él es el que cautiva al pecado que nos cautivaba a nosotros. Es decir, Él encierra y se lleva el poder del pecado. Ahora con Cristo ya las tentaciones no son tan fuertes, con Cristo ya el pecado no tiene el poder que tenía antes en nuestras propias vidas. Dice la Escritura que muchas veces el poder del pecado también estaba en la mismísima muerte. Sigo el versículo. Seguimos. El 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Bueno, entonces te está aclarando ahí que primero, ¿qué ocurrió primero? ¿Subió o bajó? Se llevó cautiva la cautividad, subiendo a lo alto, dice. En el segundo versículo. Y el segundo dice, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas. Desciende primero a las partes más bajas de la tierra, cuando predica a los espíritus encarcelados, cuando sube a la tierra se le aparece a María, y en un momento María quiere tocarla y le dice, no me toques porque aún no he sido glorificado. Es decir, recién salgo de las mismísimas partes de cautividad bajas de la tierra donde estaban los espíritus encarcelados, he predicado, he vencido a la muerte y ahora voy y llevo la cautividad como un premio. Es como llevar la cabeza del monstruo ante la presencia de Dios, mostrar la obra y qué es lo que había hecho. Le dice, no me toques porque mi cuerpo todavía no ha sido glorificado. Es decir, todavía estoy en el proceso, he pasado a mitad de camino y ahora sí sube a la eternidad y ya recibe un cuerpo glorificado. Y luego, bueno, cuando va subiendo y se presenta ante Dios, derrama regalos y dones a los hombres. ¿Pasamos a otra pregunta? Sí. Dice Graciela Martínez desde Tierra del Fuego, ¿qué pasa cuando una persona va a la iglesia pero sigue creyendo en la idolatría? Si esa persona muere, ¿dónde va? Bueno, nosotros como hijos de siervos de Dios no podemos decir quién va al cielo y quién va al infierno. Sí te podemos dar la enseñanza que dice que hay una sola puerta y la puerta es Jesús. Es decir, el que no cree en Dios no va a tener acceso. Pero también hay otros pasajes que dice que todos van a ser juzgados y si son juzgados quiere decir que pueden tener chances si vivieron con Dios, sin Dios, si vivieron bajo la ley, sin la ley, por sus conciencias o por la gracia, que se le denomina la gracia al cristianismo o a la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, si esta persona sigue en idolatría, a pesar de ya de tener la enseñanza, probablemente Dios lo juzgue y pueda hacerlo culpable de haber preferido otra puerta. Aparte, si él está en idolatría, es porque no está confiando en que la puerta es Jesús. Él solo se está cerrando la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Otra pregunta, vamos transcurriendo ya 4 horas 37 minutos en este tren y en Consejería Orientativa, es nuestra estación, dice esta pregunta así. Me gustaría saber bien el significado de esta palabra,
Lucas capítulo 12, versículo 49 al 51. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Bueno, nos va a decir que le expliquemos toda la Biblia, no hay problema, para eso estamos. Y están buenas esas preguntas porque son preguntas meramente doctrinales. Son las preguntas que tenemos que preguntar. A veces quieren que interpretemos sueños, pero estas son las clases de preguntas. Vamos a leerlo y te lo voy a explicar por párrafos. Me gustaría saber bien el significado de esta palabra. Lucas 12, 49, 51 dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Hemos visto el simbolismo del fuego. ¿Qué fuego crees tú al que puede estar refiriéndose el Señor? El fuego puede representar castigo, dijimos, puede representar purificación. Castigo es cuando ya no hay marcha atrás, vas a sufrir. Purificación es cuando vas a padecer un poco, pero el objetivo final es que estés mejor que antes, aprendiendo, corrigiendo errores. Vemos que el fuego que significaba abrigo, vemos que el fuego significaba sabiduría en cuanto a omnisciencia, aunque todo lo ve, mostrarnos el camino en cuanto al fuego de las lámparas. También vemos que el fuego significaba poder del Espíritu, que hace dice la Escritura, que hace a sus ministros llamas de fuego. También vemos que el fuego significaba bautismo del Espíritu, cuando los apóstoles orando les aparecieron lenguas repartidas de fuego. Es decir, en este caso el fuego representa el poder del Espíritu Santo. El mover la gloria de Dios en la tierra. Dijo, fuego venido a traer a la tierra. ¿Y qué quiero si ya está ardiendo? Porque ya estamos viendo los milagros que nunca se vieron. Cuando Juan el Bautista le manda a través de un discípulo a preguntar si él era el enviado que iba a venir antes, o tenemos que esperar a otro profeta más poderoso, le dice el Señor, no le voy a decir ni sí ni no, solamente díganle esto, díganle lo que ven, que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos se levantan, los paralíticos caminan, y sobre todo se ha anunciado el mensaje de Dios. Entonces, cuando recibió la respuesta, Juan el Bautista dijo, si esto no es el fuego de Dios, ¿qué es el fuego de Dios? Esa parte significa fuego de poder, de milagros, de un obrar inimaginable. Sigue diciendo, de un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? El bautismo significa muerte. Dice que el bautismo en el arca de Noé significó la muerte de una generación y la vida y la sobrevida de los que habían creído en Dios. La primera tierra dice que fue bautizada en agua. Podríamos también entender que parte de la vida de Jonás simboliza también el bautismo, porque él estuvo en el vientre del pez bajo el agua y después nació un hombre arrepentido, con ganas de hacer la voluntad de Dios. Entonces, el bautismo significa muerte. Jesús estaba hablando del bautismo de la muerte. ¿Y por qué? Porque dice, ¿cómo me angustio? Eso es concordante con lo que él luego dijo en el Monte Olivos, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Y dice que sus lágrimas serán como gotas de sangre que caen a tierra. Seguimos. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Claro, el mensaje de Cristo, los milagros y toda la obra del Espíritu va a crear bandos, gente que dice, eso es mentira. Había gente que decía, echan los demonios por el poder de los demonios. Y Jesús dijo, ¿cómo puede Satanás estar contra Satanás, dividir su reino? Un reino dividido no prevalece. Así que, pero si yo echo fuera los demonios por los demonios, entonces Satanás entró en una contradicción muy grande y su reino lo está debilitando delante de la gente. Está dando un mensaje confuso, que por un lado es mega poderoso a través de las películas de terror, yo eso lo pongo ahora como actual, transporto un mensaje que sería actual de hoy. En aquellos días sería el poder de la brujería, de la hechicería, etcétera, de los magos. Y por otro lado, estoy haciendo que otros espíritus inmundos echen fuera a esos otros espíritus inmundos. O sea, toda una confusión. La gente va a decir, entonces el diablo no era tan poderoso. Jesús dijo, ¿cómo puede ser que Satanás eche fuera a Satanás? Pero si esto realmente no ocurre,
de que Satanás se esté echando fuera a Satanás, de que sea por obra de Satanás que los demonios se manifiestan. Pero si yo estoy echando fuera a los demonios por el dedo de Dios, o sea, por el poder mínimo de Dios, que es tan grande que los demonios huyen, entonces ha llegado a ustedes el reino de los cielos. Y ustedes no se están dando cuenta. Estamos a 17 minutos. Entonces no, esto va a provocar una división. Dice, porque a veces dos estarán en la misma casa, el padre se levantará contra el hijo, y el hijo contra el padre por causa de Cristo. Que el padre le dirá, loco, vas a ir a la iglesia a perder tiempo, o el hijo le dirá al padre, ya vas a ir a regalar la plata allá, o estás creyendo que tu Dios te va a salvar. Y si Dios existe, ¿por qué murió mamá? Y si Dios existe, ¿por qué te echaron del trabajo? Entonces, el mismo mensaje de la palabra es tan revolucionario y tan nuevo para el hombre que viene a causar disensión, dijo el Señor. Estamos a 17 minutos de llegar, que nuestro tren llegue a la estación. ¿Seguimos con preguntas? Estamos en Consejería Orientativa. Vamos a la última pregunta. Vamos a la última. Dice, ¿qué quiere decir Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, es bastante explícito. El pasaje dice que si crees en Dios, para creer en Dios tienes que creer en la obra de Cristo. Y si crees que Cristo murió por tus pecados, vas a tener vida eterna. Si rechazas a Cristo, te pierdes la posibilidad de tener vida eterna. Y lamentablemente vas a sufrir lo que la gente que no tiene a Dios sufre. Vivir una vida sin Dios, estar expuesto a todo lo malo de Satanás y en la eternidad no tener acceso a la vida eterna. Y nos estamos yendo de esta estación. Hasta este momento vimos Consejería Orientativa.